de Catedráticos. Hoy hablamos sobre el intrusismo en la cirugía plástica y cómo esto impacta la salud de la gente, turismo de salud, la seguridad de nuestros pacientes. Y hay un tema que siempre se pone sobre la mesa cuando se destapan algunos casos de malas prácticas que los medios comienzan a hacer circular la información, y Amelia mencionaba al inicio también eso y ahora en su última intervención también, la importancia de que el paciente se informe respecto a la certificación, a que esté debidamente capacitado el profesional en manos del cual se va a poner. En ese sentido, nos gustaría que ustedes pudieran aclararle a la gente que nos escucha de cómo hacerlo, Carlos, en este caso, para que la gente tenga esa información que es tan importante. Sí, fíjense, realmente es algo que es muy real y muy influyente en la decisión del paciente en esta actualidad, son las redes sociales. Sí. Realmente nosotros ponemos lo que queremos mostrar en las redes sociales y los pacientes reciben una información muchas veces engañosa, que es la que seduce y atrae al paciente muchas veces. Entonces, antes de un paciente cualquiera, ya sea, no tiene que ser internacional, no tiene que ser turismo médico, puede ser local, lo primero que hace es buscar sus redes sociales y buscar su información en línea. Y esto es algo muy importante, que el paciente debe informarse previamente antes de cualquier decisión que va a tomar en cuanto a su salud. No solo en cirugía plástica, estamos hablando en medicina. Todos los médicos ahora mismo tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, página web y demás. Entonces, creo que una de las labores primordiales que realiza la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica en esto, no solo es, denunciar cuando un médico es intruso o cuando está haciendo una labor inadecuada, pero además de esto es que la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica se certifica y verifica que cada médico que quiere ser miembro que es miembro de esta, ya ha pasado por ese riguroso scan de certificación y de pruebas académicas y de formación, el cual hace que ese médico sea calificado para realizar ese procedimiento. Entonces, si usted quiere hacerse un procedimiento, lo primero que va a hacer, verifique el médico, va a buscar su información con otros pacientes, va a ver sus redes sociales, le gustó, perfecto. Bueno, vamos a chequear. Está habilitado, tiene Exequatur, ok. Segundo, va a pasar, vaya a la página de Sodocipre, sodocipre.net, vayan miembros, verifique si ese es miembro de la sociedad, porque esa verificación puede ser la diferencia entre usted tener no solo un buen resultado y un mal resultado, sino también entre cuidar su vida o no. Entonces, eso es algo muy importante que deben realizar. Desde el punto de vista de derechos, Severo Mercedes, ¿cuáles son los derechos que tiene una persona que se va a someter a un procedimiento quirúrgico, sea de la naturaleza que sea, pero aquí hablando sobre todo del tema del intrusismo en cirugía plástica, pero esto vamos a ampliar la cobertura en cualquier aspecto en que una persona se someta a un procedimiento terapéutico del que sea? ¿Cuáles son esos derechos que tiene, que le confiere la ley, que le confiere la Constitución? Adelante. Mira, lo primero es que el paciente que va para un quirófano no es para un salón de belleza. ¿Qué ocurre en un quirófano? En un quirófano hay riesgos y los beneficios, tanto como los riesgos, hay que notificárselo al paciente. ¿Y por qué medio se hace eso? Eso se llama información, que en otra palabra se llama consentimiento informado. Está establecido en el artículo 28 de la ley 42A1. El paciente en la Ley General de Salud se establece ese documento. Ese documento. Entonces, tiene que estar escrito y tiene características. Tiene que ser comprensible y tiene que tener comprensión. ¿Qué quiere decir? Una cosa es lo que usted le dice al paciente. Eso es que tiene que ser comprendido y tener comprensión de que el paciente está comprendiendo lo que está escrito. Porque si yo siempre le pongo en conferencia que yo doy, le doy el ejemplo del paciente que cuando usted le dice, mire señora, usted tiene una patología de etiología idiopática. No entendí nada. Nada. Y tú le dijiste que la enfermedad que ella tiene, las causas no se conocen. Exacto. Pero usted tiene que adaptar. El problema que usted tiene no se sabe por qué. Eso se entiende. Entonces, usted debe adaptar
su vocabulario al nivel académico del paciente. Mira los técnicos Excelente. como abrieron. Eso es así, doctor. Oye, Severo, Entonces, los técnicos abrieron los ojazos cuando usted dijo la patología de etiología idiopática. Idiopática. No dije, porque son términos técnicos. Entonces, ¿qué pasa? No le dijo nada. Estamos hablando de la información. Exacto. Tiene que ser clara. La información tiene que tener calidad. Doctor, ¿y yo me puedo morir? Oh, pues, todo el que está vivo se puede morir. Y este Ahora, procedimiento. yo le digo al paciente, a los pacientes míos, al paciente no se le puede hacer lo que el paciente quiera ni lo que el cirujano quiera. Al paciente hay que hacerle lo que el paciente soporte, siempre, que el paciente necesite, pero siempre y cuando lo soporte. ¿Cómo se sabe que lo soporta? Bueno, con los estudios preoperatorios y el respeto a los límites y a las interconsultas. Porque si tú, un paciente que dice que se aprieta del pecho y sobre todo que le dio COVID y que hubo que ingresarlo, usted debe hacerle una evaluación por neumología. Si el neumólogo dice, no autorizo la cirugía, no lo opere. Porque si usted lo mandó al neumólogo, usted tiene que respetar la recomendación del neumólogo. Un paciente diabético tiene que enviarlo al endocrinólogo. Entonces, a ver, el paciente tiene derecho a una evaluación prequirúrgica. Eso es un derecho que tiene. Ya te digo, la relación médico-persona, médico-paciente, para ir mencionando ese término, tiene deberes y derechos. Pero el mayor derecho es la información del procedimiento. Que no se le diga al paciente solamente los beneficios, sino también los riesgos. Los maleficios que pueden... También los riesgos. Sí. Porque tú dices, perfecto, tú usaste la palabra maleficio. Existe una palabra, se llama maleficencia, que es prevenir el mal. Y no maleficencia, evitar el daño. Y estas características forman parte del acto médico. Del acto médico y la otra es la justicia. Usted tiene que ser justo. Tiene que dar la información como debe ser. Esos son los principios mundiales conocidos como primarios en bioética. La bioética, el profesional de la medicina tiene que practicar la bioética. Porque de lo contrario, la relación médico-paciente va a terminar mal. Entonces, el paciente tiene derecho a ser informado no solo de los beneficios, sino de los riesgos de las interconsultas. ¿Y por qué? Porque el paciente a veces se opera. Hoy tú ves en los restaurantes, en los supermercados y en las tiendas, los pacientes con el sistema de drenaje de una abdominoplastia, y tú lo ves porque antes el paciente se operaba y no lo decía, ahora es un privilegio. Decir, ahora es exhibe. Un lujo. Pero nosotros tenemos otro problema que no sé cuándo que lo vamos a tocar porque es muy amplio, lo que se llama halogenosis iatrogénica. Estas mujeres que quieren el asunto de la nalgomanía, quieren la nalga de Jennifer López, los senos de fulana de tal y así esa cosa, y se viven inyectando cosas porque lo que quieren, tú lo ves así, porque yo le digo, mira qué bonita, digo, pero vamos a quitarte la ropa, vamos a ver. Y cuando tú le haces así al glúteo, que está como una piedra, halogenosis iatrogénica. Y eso lo vivimos en la residencia del Hospital Gautier, que ahora el 30 de enero cumple 48 años. La residencia de República Dominicana, el 30 de este mes 48 años formando. Que fue fundada por el doctor Iván Báez. O sea, Inclusive el 1 de febrero vamos a celebrar el 48 aniversario. Traemos el director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, se llama Eduardo Díaz, y vamos a dar una conferencia sobre la bioética en el ejercicio de la cirugía plástica en República Dominicana. O sea que fíjate cómo viene uno haciendo vínculos con otras patologías y otras cosas, porque es que la cirugía plástica es una subespecialidad que tiene relación con todas las demás especialidades. Porque ¿dónde comienzan los problemas de cirugía plástica? Es en la piel, y la piel es el órgano de mayor peso y volumen que tiene el cuerpo humano. El 15% del peso que tú tienes está en la piel, y el 5% del gasto cardíaco que tú tienes está en la piel. Por eso los pacientes cuando se queman rápidamente caen en shock hipovolémico y mueren de shock hipovolémico en las primeras 24 horas. Claro. Entonces la cirugía plástica tiene relaciones con todas las demás especialidades. Por eso es que hay mucha gente que se involucran, hacen el intrusismo profesional, terminan siendo cirujanos plásticos diésel, que dicen ellos porque lo que buscan es dinero. Y cuando el paciente se complica, que una mama queda un pezón mirando para Michi, otro para Puerto Plata, nos lo mandan a nosotros los cirujanos plásticos. Y entonces ahí viene el paciente y dice, doctor, mire, yo no tengo dinero. Entonces, ¿dónde caen?
en el hospital. Y fíjate, en el caso, por ejemplo, de la halogenosis iatrogénica, el 100% de los pacientes que tú le preguntas, ¿cómo se llama el doctor que le inyectó eso? No saben. No saben. ¿No saben o no lo dicen? No saben. No saben. Porque ven uno y otro lo opera. Ya, Y otro lo inyecta. El 100% de los pacientes no conocen el nombre de la sustancia que le inyectaron. Bueno, solo El eso. 100% de los pacientes salen satisfechos. Y al final, el 100% de los pacientes están inconformes. Es un O sea, estudio salen satisfechos, Al terminan tiempo. inconformes. no conocen quién le Es un quién le estudio- atendió. es un no, estudio que escúchame, hizo. Severo, o sea, no conocen quién los trató, No. conocen con qué lo trataron, No. salen satisfechos, pero luego al final entonces Todos. quedan Viene la inconformes. consecuencia. Es un estudio que realizó el doctor Felipe Koifman en ¿Quién es Bogotá, Felipe? Colombia. Ok, colombiano. Cirujano plástico fallecido. Sí. Y que estuvo en el país, fue reconocido por nosotros aquí. Ya. Es un estudio y eso está plasmado en un artículo científico. O sea, Así mismo, como te lo estoy diciendo. Adelante, Carlos. El tema de dos cosas. La halogenosis iatrogénica halogenosis y atrogénica. Eso es Con H, halogenosis. el uso de materiales sintéticos, Los Eh, llamados biopolímeros. que los llamados biopolímeros. Pues, pero biopolímeros, aceites, se usan un sinnúmero de cosas. O sea, hasta silicón de ventana lo usan. Realmente es aplicado por personal generalmente no médico. Sí, yo Eso- entiendo que una persona Saloneras, que se atreve esteticistas, a además. inyectar silicón de ventana no puede ser. no puede ser Y médico. sí, y es un tema bastante, porque uno de los mayores problemas es que es oculto. O sea, las personas muchas veces lo hacen de una manera oculta y clandestina, y eso hace que esas características que dice el doctor Severo sean generales. O sea, básicamente no saben quién lo puso, cómo lo puso, qué le puso, y esa situación, el daño. ¿Por qué quedan satisfechos? Porque da un volumen inmediato y eso es lo que está buscando. Pero el resultado, el trauma, el problema viene a largo plazo, mediano a largo plazo. Si no se infecta en los primeros días, eso no va a tener problemas por un tiempo. Después tú vas a crear una reacción inmunológica a cuerpo extraño diseminado en tu cuerpo que al final te va a crear un problema de salud grave. Sí. Y la deformidad que causa y los problemas. ¿Cuáles de- son, exacto, Carlos, cuáles son las principales manifestaciones que ustedes reciben? ¿Qué es lo típico en estética a lo que se enfrenta el cirujano plástico, el que está entrenado, entonces que viene como un relevista a salvar la situación? Lo que pasa es que la diferencia entre un cirujano plástico formado y no formado, Sí. de un intruso y no intruso, principalmente va a radicar en cómo va a resolver los problemas. Porque un cirujano plástico formado te va a resolver problemas porque está entrenado para eso. Claro. El cirujano plástico no formado, el intruso, o no voy a llamarlo cirujano plástico, el intruso, simplemente va a hacer lo estético, resuelve, y cuando viene el problema, sale corriendo. Él sabe dar puntos, Sabe dar pero puntos, no sabe no entonces. sabe. Por Cuando ejemplo, surge una necrosis, cuando surge una infección, cuando surge una trombosis, cuando surge un desplazamiento de un implante, seroma. cuando surge un seroma, cuando surge cualquier problema, un hematoma, o sea, no te va a resolver el problema. Sí. Simplemente va a tener lo va a resolver con sus escasos recursos de formado, porque mal o bien es médico, cuando es intruso, y empíricamente va a tratar de resolver, pero realmente el cirujano plástico te va a ayudar a conducir ese proceso de una manera adecuada y va a poder controlar aquel trauma, aquella complicación que surgió. ¿Qué puede surgir? Porque es un procedimiento médico, como dice el doctor Severo. O sea, sabemos cuando entramos a cirugía qué hacemos, pero realmente cada paciente es individual y cada paciente va a crear y va a reaccionar de una manera diferente, individual, a cada procedimiento, a cada trauma que realizamos. Porque algo que lo digo bien claro, la diferencia entre un cuchillo y un machete es la intención. No es... un cuchillo y un bisturí es la intención de con que lo usamos. Entonces, al final el cuerpo no sabe que lo están cortando y que le están haciendo una cirugía y que están retirando tejido de su cuerpo, pero él no sabe por qué. Exacto. Claro. Nosotros lo sabemos y el paciente al final. Entonces, eso es algo muy, muy importante que tenemos que tener claro, que realmente tenemos complicaciones, sí, pero quien sabe y está formado te va a saber llevar esa complicación hasta el final y vamos a tener un buen resultado. El doctor Severo Mercedes tocaba una arista que me parece que es súper importante en este tema, y es
la conciencia del paciente, porque muchas veces el paciente no está en las condiciones físicas adecuadas para proceder con un tema quirúrgico de este tipo. Sin embargo, a veces hacen rejuegos para buscar la forma de que se les lleve a quirófano. Entonces aquí hay una importancia capital en poder educar y hacer conciencia de ese paciente del riesgo de ir a un quirófano tratando de hacerle trampa quizás al doctor para que se le realice el procedimiento. Sobre eso yo tengo una anécdota. Se hace trampa. Claro, Sí. pero tengo una anécdota muy jocosa ahora, Sí. pero en el momento bien grave. Una paciente diabética usa insulina, se va a ser sometida a un procedimiento estético, se queda calladita, no, yo soy bien, no tengo problemas de salud, no tengo nada. Se hace sus exámenes, todo positivo, todo bien, en orden, su glicemia normal, no sé qué. Se puso su insulina antes de hacerse su examen de glicemia, no se le engañona. Todo en orden a la hora de la cirugía, ahí vino el problema. Hipoglicemia, shock, no sé qué, y se vio en el momento de la cirugía fue que tuvo el problema. Pero simplemente porque se quedó calladito. Claro. Entonces, Otro paciente... Eso es típico. Eso es típico. Que la gente engañe, haga trampa. Claro, antes se venía nosotros cirujanos en general, no todos, pero en sentido general, requerimos, debido a esto, requerimos que los pacientes se hagan los exámenes en el centro donde estamos laborando. ¿Por qué? Porque teníamos muchas ocasiones en que venían pacientes y ponía al familiar a hacerse sus exámenes para poder operarse. O sea, le tomaban la muestra a otra persona. Y te traía un examen de otra persona. Exacto. Ya. Eso es una. Y, por ejemplo, en estos días, o sea, hace 2 semanas tenía yo un paciente. Yo noto el paciente raro, es que lo envío a consulta de psiquiatría. Psiquiatra no autoriza. Al fin, estaba callado, era un esquizofrénico no tratado. Ya. ¿Verdad? Y yo, bueno, sí, mire, cancelada la cirugía no puede. Al rato me llama, doctor, mire, pero si yo le consigo la autorización, usted me opera y yo no. Yo lo siento. La autorización llegó claro, ya. el problema es que va a encontrar quien lo opere. Claro, generalmente sí. un intruso. Exactamente. Ahí está el peligro. Va a encontrar a aquella persona que lo va a encontrar, porque él ahora mismo viene y él va a conseguir esa autorización de alguna forma u otra. Ya. Amelia Reyes, en materia de turismo de salud, la imagen, digamos, de hospitales, de clínicas que tienen sistema organizado o no organizado, ¿cómo esa realidad nuestra puede influir en el crecimiento o en el deterioro de la imagen de turismo de salud? Porque tenemos de todo. Aquí tenemos hospitales públicos en muy buenas condiciones, son los menos, desafortunadamente. Tenemos centros privados que tienen muy buen nivel, centros privados con muy mal nivel. Entonces, un ministerio que ustedes dicen que se está haciendo un esfuerzo, yo tengo mis reservas, pero bueno, tengo que respetar y creer en lo que ustedes, tanto Severo como usted, Amelia, nos ha dicho, como esa dualidad de tener en muchos lugares cosas correctas y cosas incorrectas afecta el turismo en salud. Dejando claro que sin importar si es un paciente de turismo de salud, o sea, alguien exacto, que se en términos desplaza, generales. En sentido general, la prioridad es la vida del paciente, es la seguridad del paciente. Sin embargo, en turismo de salud, de manera particular, hay que también puntualizar que no es para todo el mundo. No todo aquel que quiera ofrecer servicios a pacientes internacionales está capacitado para hacerlo. Para ello hay exigencias, temas como desde tener un departamento internacional que sepa manejar apropiadamente la relación del centro de salud con el turista de salud, de temas tan simples de que si es un turista que habla inglés o habla francés, tenga un personal que no se preste a confusión esa comunicación, hasta comprender que no estamos solos. Nosotros tenemos competencia y competencia de muy buena calidad. El doctor Mercedes hablaba, por ejemplo, de cirujanos plásticos en Colombia, que tienen también buena calidad, e incluso son a veces más competitivos que nosotros en precio. Entonces, para esto,
No todo el que quiera ofrecerlo puede entrar. No todo el que quiera ser miembro de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud puede entrar. Una de las cosas que nosotros más promovemos es el tema, primero, de cumplimiento local. Así no podemos hablar si usted no está cumpliendo localmente con todas las normativas que exigen nuestras autoridades de salud. Pero para usted diferenciarse, para usted ser más atractivo y para usted ser más reconocido a nivel internacional, usted también tiene que aspirar a acreditaciones internacionales para crear una diferencia. Incluso en República Dominicana, que también tengo que reconocer que es un mérito de nuestro actual ministro de Salud, nosotros logramos de que finalmente se contara en el país con un sello de calidad que lo ofrece el INDOCAL. Pero todo esto sigue siendo local, aunque son normativas ya ni ISO que todo el mundo conoce. Pero si usted quiere diferenciarse, usted tiene que aspirar a algo más. No solo usted decir lo bueno que es usted, incluso no solamente que lo digan sus pacientes, que me encantó el ejemplo del doctor López con el tema de las redes sociales, que es un tema interesante también para discutir. Y arma de doble filo, Sí. el tema de las redes sociales. Peligroso. Porque la gente, Peligroso. exacto, la mayoría de la gente pues promueve lo que quiere. Claro. Pero evidentemente que y con Photoshop, como dice. Para eso está entonces los organismos reguladores, donde por ejemplo, SODOCIPRE, como Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, pues ahí la gente tiene una manera de verificar si su cirujano plástico está en su sociedad, si tiene las calidades. Entonces, eso es un arma de doble filo. La gente puede recibir la promoción y quedarse ahí y comprar la idea, pero tiene que migrar también a dar una debida diligencia. Y si nos metemos también luego en el campo de influencer, todavía es más delicado y espinoso el tema. Entonces, lo que sí queremos dejar claro, turismo de salud no es todo para todos los profesionales ni los centros de salud que deseen ofrecer el servicio. Hay hospitales públicos, Amelia, en República Dominicana tienen servicios incorporados a turismo de salud. No tenemos dentro de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud ningún miembro que pertenezca todavía al sector público. Tenemos centros privados de una tremenda calificación. Uno de los requisitos que nosotros tenemos es que esté en proceso o en búsqueda de una acreditación internacional, evidentemente pues que cumpla con todos los requisitos locales. Tienen que tener departamentos internacionales que sepan manejar la relación y el cuidado del turista de salud. Recuerden que no es cuando viene, de eso el doctor Mercedes, yo lo he escuchado hablando antes, es cuando se van. ¿Qué pasa después? ¿Qué seguimiento le doy? El cumplimiento del paciente en esto es fundamental, que no haya engaños. Sí. Incluso a nivel de normativas, aquí se ha puesto todavía más estrictos de cuántas horas de viaje previo, dependiendo del procedimiento al que vaya a ser sujeto el paciente, debe de estar en el país sin haber pues tomado un avión menos de X número de horas, cuándo debe de irse y quién va a atender a ese paciente cuando se vaya. Entonces tenemos que tener una infraestructura que sea efectiva, que sea verdaderamente útil para ese paciente. Entonces tenemos que estar claro que no es que yo quiero hacer turismo de salud, es yo estoy preparado para ofrecer servicios de turismo de salud que garanticen la calidad del servicio y la seguridad del paciente. Amelia, ahí hay un punto que nos parece interesante poder tocar en este panel y que veíamos en los diarios justamente a la Sociedad de Turismo de Salud hablando al respecto, y es el tema de los famosos recovery o casas de rehabilitación, justamente para esos pacientes que vienen desde el exterior a realizarse algún tipo de procedimiento y quizás no tienen otro lugar en que quedarse y pues recurren a este tipo de centros que también deben estar habilitados por salud pública y tener, pues, cumplir con una serie de requisitos para que ese paciente esté seguro una vez se traslada desde el centro de salud hasta ese lugar de recuperación. ¿Qué es eso, Severo, Carlos López? ¿Qué son los recovery? Los recovery son locales, casas, apartamentos, que sean destinados para recibir a aquel paciente en estado posoperatorio de un procedimiento quirúrgico estético.
Hay intrusismo ahí Entonces, también, doctor. Claro, hay intrusismo en todo, porque muchas veces realmente los recoveries deben, por ley, hay el reglamento 09 del 2019, perdón, establece que el recovery debe ser habilitado por salud pública, debe tener una certificación por salud pública. O sea, que es una casa que da servicios posoperatorios. Postoperatorios. Ya. Entonces Ese ahí tiene que haber tiene servicios de salud Eh, postoperatorio. No porque es, es simplemente vamos a llamarlo una hotelería posoperatoria Ya. especializada en posoperatorio. Vamos Sí. a llamarlo de ¿Y esa qué manera. se hace ahí, además de la persona pernoctar, de quedarse ahí? ¿Se hace algún acto? No se cura? debe hacer ningún No, acto médico. no en el- cura, no. o sea, nada. Simplemente cuidar al paciente de una manera, alimentación, cuidados generales, baños, signos vitales, ya unos más que otros. Pero básicamente es una hotelería. No debe hacerse ningún acto médico ahí. A pesar de que hay lugares donde sí transfunden, donde hacen procedimientos, donde ponen botox, Entonces, esas cositas, sí, hay lugares que no están... Esos son Recovery Plus. Exacto. Eso hacen un chin más. Vamos a llamarlo así, sí. Mi madre. Entonces, son cosas que no son... está regulado por salud pública, cuál es la estructura mínima que debe tener, cuáles son los miembros que deben formar ese staff, tipo médico, enfermero, auxiliar, cocinero. Pero es recomendado por los cirujanos plásticos el hecho de que un paciente vaya a una casa de esta, o el paciente cuando ustedes les dan el alta se va a su casa como cualquier otro Entonces, paciente. sí, el paciente, para nosotros, como cirujanos plásticos, el paciente salió de alta, debe ir a su casa o al lugar. El recovery funge la función de ese paciente que no tiene lugar donde quedarse en la ciudad. Exacto. O simplemente no tiene un lugar apropiado en su casa. Vamos a decir que vive en un quinto piso, que no tiene ascensor, que no tiene aire acondicionado. Y él dice, bueno, yo no me voy a quedar en un hotel, no me voy a quedar solo en un hotel, voy a estar en una casa de recuperación donde voy a estar acompañado por un personal que me va a cuidar. Ya. Me va a alimentar y me va a ayudar a transportarme, llevarme al baño, esas cosas, ayudarme al aseo personal. Eso sería el recovery house. Entonces, sí, para muchos pacientes que vienen con su idea de someterse a un procedimiento quirúrgico, no tiene facilidades aquí en la ciudad, el recovery es una buena opción. Ya. Un recovery certificado y habilitado. ¿Qué está representando para turismo de salud este tema? El tema la casa de recuperación es un tema que le compete al Ministerio de Salud Pública. Y entendemos que si el ministerio habilita una determinada casa de recuperación y el propio profesional de cirugía plástica los refiere, ellos están dentro de su competencia. Lo que sí nosotros invitamos y reiteramos, que aquí el paciente debe estar cada vez más empoderado y este empoderamiento viene muy dado por la información. Esto que estamos haciendo es informar. Usted tiene que verificar si ese lugar donde usted va a ir a hacer su postoperatorio, por razones que muy bien explicó el doctor López, debe de estar habilitado por salud pública. Si no, definitivamente nuestra recomendación es que no vaya. Y esto es muy importante que quede claro, porque ante todo, y en esto somos reiterativos, porque parece que necesitamos seguir comunicándolo, la seguridad del paciente está por encima de todo, incluso por encima de un resultado que usted espere al final de su procedimiento y luego con el tiempo vaya a tener complicaciones, porque no fue ni la sustancia correcta ni el profesional correcto. Entonces tenemos que cuidar al paciente. Y creo que la sociedad está haciendo también un trabajo de concienciación. Sí, hace muchos sentido. años que Sodocipre está llevando la voz cantante. Recuerdo a nuestro querido ido a destiempo, Héctor Herrán, que era junto con Severo, eran las personas que en los años, años 2010 en adelante, 2015, fue donde más tiempo tuvimos con Herrán. En todo este periplo que llevó a cabo junto con Severo Mercedes. Desde el punto de vista, de los cambios regulatorios que se necesitan en el sistema nuestro, Severo, para combatir el flagelo del intrusismo y del efecto dañino que provoca en la persona, en la familia, en la economía, ¿qué ajustes debemos hacer? Tenemos que irnos a una pausa y cuando regresemos, eso quisiéramos abordarlo a la vuelta. Ya volvemos, señor.